tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones porque la presidenta electa Laura Fernández espera que las amenazas en su contra no continúen. Las amenazas y la violencia no deben ser normalizadas en la sociedad costarricense, de acuerdo con la presidenta electa Laura Fernández. Esto tras las amenazas que habría realizado una persona en redes sociales en contra de Fernández. Desde el presidente hasta el más humilde costarricense, todos merecemos respeto, todos merecemos vivir en libertad, en paz, con seguridad, así que nunca voy a estar de acuerdo en normalizar la violencia y si la Fiscalía y el OIJ actúan de oficio, pues enhorabuena. La presidenta electa se presentó en la Fiscalía de Cartago tras la investigación que abrió por oficio el Ministerio Público en contra de una persona de apellido Barahona. Por mi parte, yo ejerceré mis funciones siempre con un profundo amor al pueblo de Costa Rica, con honor, con seriedad y con responsabilidad, agarradísima de la mano de Dios y vámonos a trabajar por este país. No hay tiempo que perder en estas cosas, no lo minimizo, pero yo sigo trabajando con normalidad. La persona detenida por las amenazas en contra de Fernández fue dejada en libertad con medidas cautelares tras finalizar la audiencia en el Juzgado Penal de Cartago. A pesar de que no se detallaron las medidas, Barahona las deberá cumplir durante todo el proceso judicial, según confirmó su abogada. Y es que la presidenta electa acudió a los tribunales de Cartago este jueves, donde dio sus primeras impresiones tras conocer la presunta amenaza recibida en las redes sociales. La presidenta electa Laura Fernández se presentó este jueves al Tribunal de Justicia de Cartago, tras ser convocada mediante oficio por el propio tribunal, en el marco de una investigación que se desarrolla por presuntas amenazas en su contra. Fernández habló en exclusiva con Grupo Extra y dio sus primeras reacciones ante la presunta amenaza de una joven de 26 años en sus redes sociales. No, yo no he presentado ninguna denuncia, muy por el contrario, el día de ayer recibí una comunicación de la Fiscalía de Cartago de que ellos abrieron una investigación de oficio junto con el organismo de investigación judicial. Yo me enteré hasta ayer, no conozco a la persona ni mucho menos, pero sí me pidió la Fiscalía de Cartago que me presentara hoy a entregar un medio de notificación. Actualmente la presidenta electa indicó que cuenta con el apoyo de la Unidad de Protección Presidencial, como corresponde a su cargo. Ahora que soy presidenta electa y ministra, pues cuento con el apoyo de la Unidad de Protección Presidencial de la Casa Presidencial, como es propio en estos cargos, así que yo me siento muy tranquila. Vine en virtud de la convocatoria que me hizo la Fiscalía, pero yo sigo trabajando con mucha tranquilidad, con mucha paz y espero que estas cosas tan desagradables no se repitan y sobre todo no se normalicen en nuestro país. De momento la investigación se mantiene en curso mientras que la joven habría sido puesta en libertad con medidas cautelares. Y es que muchas personas piensan que en el Internet no existe la ley y que todo se puede compartir en las redes sociales. Sin embargo, detrás de cada perfil hay alguien que puede ser identificado. Cualquier publicación puede convertirse en un problema legal, incluso en delitos contra el honor como la calumnia y difamación que podrían terminar en el juzgado en un tribunal. Los expertos recomiendan desconfiar siempre de la información, asimismo de los famosos links, ya que un clic puede abrir la puerta a estafas y también a otros riesgos del mundo digital. No podemos desquitarnos con las personas o quemar a las personas, como se dice popularmente, mediante redes sociales, porque las redes sociales no están por encima de la ley. Y ya tenemos en nuestro país el Código Penal y la Ley de Defensa de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales que podrían acarrear consecuencias legales para aquellas personas que incumplan estas normativas, aún así sea a través del entorno digital. Y 3 de las 5 bancadas que arrancarán funciones en mayo tendrán representación en el directorio provisional de la Asamblea Legislativa. Se trata del Partido Pueblo Soberano, el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio. El reglamento de la Asamblea establece que el primer presidente del Congreso entrante será la persona de mayor edad que encabezó las papeletas partidarias. En este caso, el turno sería para Ronald Campos, de la agrupación Verde y Blanca. Una vez electo el directorio para la primera legislatura, en este caso del 2026, ellos proceden a la juramentación,
los invitan a ocupar sus curules como miembros del directorio y ellos ocuparían sus curules de acuerdo a la ubicación a las que se les ha designado. Bajo esta línea, en el directorio provisional también estaría Yanice Sandí, del Partido Liberación Nacional, como vicepresidenta. En entrevista con Grupo Extra, Sandí no descartó la opción de buscar un puesto definitivo en ese directorio. Bueno, ese es el tema de negociación parlamentaria que tenemos que hablar. Eso todavía no lo hemos hablado en la fracción. Evidentemente, Liberación Nacional va a plantear una papeleta, por decirlo de esa forma, para los puestos del directorio. Eso corresponde. Y se hace una votación. Claro. Y con mayoría, pues el que tiene la mayoría es el que queda con el puesto. El resto del directorio estaría conformado por José Miguel Villalobos, Marta Esquivel y Nogui Acosta de Pueblo Soberano, así como María Eugenia Román del Frente Amplio. Cabe destacar que este directorio será el encargado de abrir la primera sesión de este cuatrienio el próximo 1 de mayo. Y la posibilidad de reelegir presidentes, el levantamiento de garantías individuales y otros proyectos del nuevo gobierno ya generan polémica entre los diputados electos. A poco menos de 3 meses de iniciar el nuevo periodo legislativo, las nuevas diputaciones ya encontraron temas que serán un no definitivo para la oposición. Yo fui muy insistente en campaña alrededor de que los espacios de debate no solamente eran importantes para tener contraste entre las diferentes candidaturas, sino que eran importantes para entender en dónde coincidíamos y que esas coincidencias se tenían que trasladar a una agenda de trabajo desde la Asamblea Legislativa. El Partido Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio aseguraron que trabajarán una agenda en conjunto como bloque de oposición. Uno de los principios principales es justamente la defensa de la institucionalidad democrática y estamos, por supuesto, en contra del levantamiento de garantías y de libertades individuales, en contra de la reelección continua y en eso coincidimos. Entre los puntos mencionados se encuentran un no rotundo a algunos de los principales proyectos del oficialismo. Garanticemos que todos los diputados y diputadas de oposición de Costa Rica no van a votar amenazas democráticas en medio de este contexto político. La mitad del pueblo costarricense nos eligió a esta fracción legislativa y eligió a la oposición costarricense para que dé garantía y fe de que la democracia va a permanecer incólume, intacta en los siguientes 4 años. En total, la oposición tendrá 26 curules que asumirán funciones el próximo 1 de mayo. Y una mujer oriunda de Turrialba y politóloga de profesión será la diputada más joven del próximo Congreso. Ella es Jocelyn Sáenz, de 29 años, quien fue electa como diputada del Frente Amplio por la provincia de Cartago. Sáenz es actualmente la jefa de despacho del congresista Antonio Ortega y cursa la licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Creo que ya nos ha pasado, por ejemplo, como asesora en las comisiones, cuando llegábamos era como, uy, vean, son muy jóvenes, pero a la semana ya es como, uy, no, ustedes son muy estudiosos, son muy comprometidos, y sé que no va a ser la diferencia actualmente en la Asamblea Legislativa. Pueden contar con que tenemos una voz con experiencia a pesar de la juventud y comprometida con todos esos proyectos que necesitamos las personas y las mujeres jóvenes. En contraste, la legisladora electa de Pueblo Soberano y exministra de Educación, Ana Catarina Müller, será la diputada de mayor edad con 69 años recién cumplidos. El promedio de edad para este periodo legislativo será de 50 años, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. La sesión legislativa, la sesión solemne de elección del primer directorio legislativo da inicio a las 9 horas según lo establecido. La integración del directorio se integra por las diputaciones de mayor edad que encabezan las elecciones provinciales. Cabe destacar que en el actual Congreso el diputado más joven es Carlos Felipe García del PUSC con 29 años, mientras que el de mayor edad es Rodrigo Arias, quien cumplirá 80 años en julio próximo. Y en temas electorales continúa el conteo manual de votos, pero los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones mantienen el escrutinio definitivo de los votos tras las elecciones de este domingo anterior. Este proceso se realiza en presencia de fiscales partidarios y cuenta con controles cruzados, además de transmisión en diferentes vías de información.
Por esto, el Tribunal Supremo de Elecciones aclaró que este proceso, luego de una serie de publicaciones falsas en redes sociales que estuvieron ligadas a este tema. Y una histórica... Perdón. Bueno, en este momento vamos a hacer contacto con el analista Alejandro Barahona, que se encuentra con nosotros en esta mesa de análisis. Don Alejandro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Don Alejandro, estábamos repasando algunas informaciones de esta semana sobre el seguimiento después de las elecciones del domingo y hacemos una revisión con usted de los últimos acontecimientos. Específicamente queríamos iniciar tal vez con el tema de la Asamblea Legislativa que se está conformando en este momento. Tenemos muchísimas expectativas y además se han acelerado procesos. Incluso el día de hoy ya informábamos de la conformación de bloques de oposición. Pues ¿es esto normal o realmente sorprende que de una forma tan acelerada ya se estén dando estos procesos aún antes de iniciar el nuevo gobierno? Mire, yo diría que están dentro de la normalidad. Sin embargo, creo que el discurso oficialista ha acelerado la decisión de la oposición de organizarse y tender puentes entre ellos mismos. Creo que le hace bien a la democracia ir definiendo posiciones, ir planteando propuestas y procurando crear los vínculos necesarios para la negociación política. Recordemos que aunque el oficialismo tiene mayoría simple, no tiene mayoría absoluta. Y algunas de las propuestas que ha planteado no están considerando en modo alguno algunas otras que se plantearon a lo largo de la campaña. Entonces, esto no ayuda a crear un ambiente positivo en términos del diálogo y la necesaria negociación durante estos próximos 3 meses, tanto en la asamblea que existe como en la próxima. Y otra de las dudas que surge muchísimo y además otro de los temas que se discute es cuál es la figura de la oposición, ¿verdad? Realmente se ha hecho crítica incluso de que obstruyen proyectos en lugar de generar una oposición o una discusión a favor del país. Pero ¿cuál es como esta diferencia, verdad, para poder comprender y cómo podríamos pues analizar y revisar cuál es esa verdadera función que cumple los opositores? Bueno, en un parlamento siempre hay que entender que el rol que juega la oposición tiene varias aristas. La primera es la del control político. Y ese es un elemento en el que no tiene por qué negociar con el oficialismo y es un ejercicio democrático en términos de cómo ejerce el Ejecutivo y el Judicial el poder que tiene. El segundo elemento tiene que ver con la propuesta y redacción de leyes o sus modificaciones y también los presupuestos ordinarios y extraordinarios que son también se tramitan a través de leyes. Y el tercero tiene que ver con los nombramientos tantos en el Poder Judicial como también a nivel de la Contraloría, la Defensoría. Y la última que yo agregaría también es la coordinación con otros poderes de la República. Entonces, cuando entendemos esta naturaleza desde el legislativo, entendemos que la labor del legislativo es una caja de resonancia de la diversidad de partidos y también de sectores nacionales que se encuentran dentro de la Asamblea Legislativa, no solo en torno a los proyectos, sino ya vimos al tema de los presupuestos, y de inclusive investigaciones, comisiones de investigación, por ejemplo, que es parte del control político. Entonces yo veo con mucha naturalidad el rol de la oposición. Lo que me parece es que se está tratando de desviar la atención sobre la necesidad de mostrar capacidades de gobernanza en términos de la negociación, del diálogo y del acuerdo, no solo con la Asamblea Legislativa, sino con los demás sectores. En este país, históricamente hemos tenido que entender que hablando nos entendemos todos
y que aquí no se trata algo así como decimos popularmente de hacer una mesa gallega, entendiendo algo así como que el que ganó las presidenciales o el que tiene la fracción mayoritaria tiene un cheque en blanco y puede hacer lo que sea. No, tienen que haber equilibrios y tienen que haber equilibrios interpretando que la ciudadanía tomó la decisión de darle el Ejecutivo al oficialismo, a doña Laura Fernández, darle una fracción mayoritaria, pero no le dio una mayoría absoluta. Y esto la obliga necesariamente a buscar acuerdos también. Para algunas cosas no las necesitará, pero para muchas otras sí, especialmente si está pensando en reformas de calado, de profundidad, de reformas inclusive constitucionales o de cambios a nivel del Poder Judicial. Con 31 no le alcanza, tendrá que negociar al menos con una de las dos fracciones más grandes después del oficialismo. Y esto es parte del ejercicio democrático. Don Alejandro, ¿cuál es ese principal reto que tiene una Asamblea Legislativa nueva en este primer año, tomando en cuenta que hemos revisado a lo largo de esta semana, algunos diputados repiten, pero tampoco es una amplia mayoría los que conocen, ¿verdad?, de cómo es el manejo legislativo y el gobierno nuevo entrante tiene muchísimas expectativas, muchos planes de avanzar, pero este primer año realmente desde un acomodo lleva una curva de aprendizaje. ¿Qué tanto puede significar este aprendizaje en el proceso de una nueva Asamblea Legislativa? Mire, muchas gracias por esa pregunta, porque me permite abordarlo desde la ciudadanía. En primer lugar, hay una altísima expectativa en términos de que estos resultados faciliten el poder resolver algunos nudos que evidenciamos desde la ciudadanía, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, incluso me animaría a decir que también trasciende el judicial. Y esas expectativas, doña Laura Fernández las incrementó cuando dijo que ella no necesita curva de aprendizaje, porque ella viene a ser la ministra de la Presidencia y también ministra de Planificación. Y entonces, por lo tanto, y en su momento también trabajó en la Asamblea Legislativa como asesora. Entonces, esto ella lo plantea como que la ciudadanía puede esperar resultados en un muy corto plazo. Y una Asamblea Legislativa que efectivamente son los menos los que repiten. Casi todos son nuevos, todos tienen que buscar esa dinámica, el entendimiento de la Asamblea, la dinámica del trabajo. Y esto, por lo general, no es tan rápido. Y entonces yo creo que aquí uno de los retos es las expectativas ciudadanas con las críticas que tiene la Asamblea, tanto hacia la Asamblea Legislativa como hacia el Poder Ejecutivo, que normalmente eso se obvia, pero los dos poderes en materia de popularidad están reprobados. Entonces tienen que levantar en términos de poder resolver, y aquí viene al otro tema. El tercero tiene que ver con una agenda que realmente se ajuste a las expectativas y a las necesidades ciudadanas. Yo he estado escuchando esta semana algunas de esas reformas de profundo calado, pero que yo no veo que eso resuelva las prioridades ciudadanas. Ya sabemos que son seguridad, que es salud, que es educación, que es el costo de vida, infraestructura, etcétera, por mencionar los más obvios. Y ese es un elemento muy importante porque tiene que ser una agenda no solamente desde la Asamblea Legislativa, sino idealmente con el Poder Ejecutivo. Y eso se espera especialmente ahora que el Ejecutivo tiene una fracción con mayoría simple en la Asamblea Legislativa. O sea, básicamente podríamos decir que ya no puede estar endilgando a los demás la responsabilidad por el no avance o el avance lento en ciertas agendas. Pero esto también significa que el fin no puede justificar los medios, o sea, tiene que cuidar las formas para poder llegar a esos acuerdos y a esas reformas que todos estamos esperando. Hay un elemento importante con el que cierro. Muchas de los cambios necesarios para impactar las necesidades ciudadanas no necesitan reformas constitucionales. Eso, con solamente que hay una buena coordinación entre el Ejecutivo y Legislativo,
se resuelven. Y yo diría que se tienen que resolver y empezar a ver que se están resolviendo en términos de impacto este mismo año. Vemos otro elemento también en cuanto a la Asamblea Legislativa y son las dos fracciones unipersonales. ¿Qué tanto van a poder también tener pues su protagonismo, participar, ¿verdad? Pero ¿qué implica tener retos para estas mismas fracciones que son una única diputada que está representándolos? Es un enorme reto. El impacto que pueden tener de influencia es mucho porque pueden presentar proyectos, pueden hacer el control político, pero se reduce el papel que puede hacer solamente una diputada. Y digo diputada porque las dos fracciones unipersonales son mujeres. Y estos son elementos claves, aunque puedan tener un partido, un movimiento atrás, les limita el accionar. Por eso es que yo interpreto que ya esta semana están mostrando interés de acercarse a otras fracciones desde las cuales puedan tener mayor influencia. Y ese es un elemento que yo creo que vale la pena porque podríamos entenderlo como una organización de la oposición. Y esto quiero decir, puede ser algo muy importante y valioso para el Ejecutivo. Alguien podría preguntarse qué raro, cómo al gobierno le puede servir que la oposición se organice. Claro, porque en lugar de tener una dispersión de intereses, podría estarse concentrando en una agenda en la que todos esos diputados o la mayor parte de esos diputados estén de acuerdo. Entonces, para la Asamblea, para el Poder Ejecutivo y la fracción mayoritaria, podría ser más fácil de negociar y alcanzar esos acuerdos. Estoy pensando de cara a la nueva Asamblea Legislativa. Ahora, en la transición de estos 3 meses, por lo general, la asamblea que sale entendiendo la dinámica en aquellos puntos donde haya consensos y mayores acuerdos suele acelerar el paso de aprobación de proyectos y tanta resistencia como lo que vimos antes de las elecciones. Ahora, la resistencia no es mala siempre y cuando genere un valor agregado en la calidad de los proyectos desde la perspectiva ciudadana. Don Alejandro, queremos repasar también con usted cuál es su perspectiva acerca del nombramiento de doña Laura Fernández ayer como ministra de la Presidencia. Mencionábamos, incluso comentábamos si esto es algo simbólico o si realmente tiene un objetivo para que pueda hacer más fluido este proceso de transición, que es tal y como lo han anunciado. ¿Qué representa este nombramiento? Bueno, desde el gobierno y se ha planteado que la idea es hacer una transición lo más suave y lo más armoniosa. Sin embargo, déjeme plantear 3 temas por los cuales es muy importante que la presidenta electa tenga el tiempo en estos meses de transición y tienen que ver, en primer lugar, con la formación de los equipos, tanto a nivel de los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, juntas directivas, algunas embajadas en organismos multilaterales, etcétera. Y buscar que realmente esa gente sea la mejor gente, porque recordemos que en la campaña se cuestionó mucho la calidad de algunos funcionarios que a costas tienen cuestionamientos, inclusive demandas. Y entonces aquí es importante que doña Laura Fernández tenga el tiempo para conformar esos equipos, darle ella a esa decisión de nombramiento o de designación previa antes del nombramiento, realmente la prioridad que ella está buscando en su equipo. Ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la redacción de los decretos presidenciales y proyectos de ley que ella busca que efectivamente impulsar en los primeros meses o inclusive el resto del año. Y finalmente, yo agregaría que es importante también hacer alguna serie de visitas a gobiernos extranjeros cuya relación resulta estratégica para el país, especialmente de cara a el plan de gobierno que ella propuso en su campaña. Ahora sí, al haber ella aceptado la designación de ministra, evidentemente va a tener menos tiempo para poder atender esas 3 prioridades, a la cual, perdón, le voy a sumar una cuarta, que es ir ya buscando esos puentes con sectores
incluyendo la Asamblea Legislativa en las fracciones de oposición. Entonces va a tener menos tiempo por estar atendiendo labores de ministra de Presidencia, que además recordemos, desde hace ya un año, Rodrigo Chávez no tenía ministra de la Presidencia, así que podríamos imaginar que ese escritorio está lleno de asuntos pendientes. Y doña Laura en realidad tiene 3 meses para lograr esas 4 actividades prioritarias. Entonces, a mí no me parece tan recomendable que ella haya aceptado, porque creo que se autolimita en el rol de presidenta electa, en el cual sumo también un quinto punto, es que ella tiene que organizar el traspaso de poderes, aunque sea muy armonioso. Esto también tiene una connotación no solo a lo interno, sino a nivel internacional. Entonces, con esos 5 puntos, y siendo ministro de la Presidencia, voy a utilizar un término que conocemos muy bien en Costa Rica: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, desde el punto de vista político, si las expectativas son altas en términos de la productividad que puede implicar un nuevo gobierno, me parece que el haber aceptado como ministra de la Presidencia le afecta a eso, y además también no termina de, creo yo, verse desde la perspectiva internacional bien que un presidente electo tenga como ministra de la Presidencia a la presidenta electa. Es una posición de subordinación al presidente. Yo creo que debería ya ahora, Laura, desde el punto de vista del mandato que el electorado le dio, centrarse en lo que va a ser su gestión como presidenta, porque es sobre los hombros que ella descansa las expectativas y la responsabilidad en la máxima de este país, que es la presidencia de la República. Usted lo mencionaba, don Alejandro, y también aprovecho para enfatizar en eso. Si no es usual, como usted lo decía, desde el punto de vista internacional, que se nombra una presidenta electa en un cargo dentro del actual gobierno, no es algo que se vea regularmente. No, para nada. Es más, no recuerdo en ejercicio profesional un caso similar. Lo único que se ha estilado es cuando hay una continuidad entre administraciones que comparten, digamos, principios y valores partidarios, es que algunos de los ministros de un gobierno pudieran continuar en el siguiente. No es una garantía. Es lo único que se ha dado, pero no nombrar a una presidenta electa en un puesto de ministra. Eso no se estila, y realmente no solo no se estila en nuestro país, no lo recuerdo en el resto de la región centroamericana, y podría decir a nivel latinoamericano tampoco. Y otra de las dudas frecuentes también, y otra de las grandes interrogantes que tenemos en este momento, es la continuidad de ministros del gabinete actual en el próximo gobierno. Probablemente algunos se quedarán, otros se irán. ¿Cómo se hace esta valoración? ¿Qué habría que sopesar para decidir cuál es lo más conveniente para que se queden algunos o se vayan? Bueno, esa es una decisión que es única y exclusivamente de la presidenta electa. Y la valoración que ella haga, me imagino que tendrá la ventaja, ya ella como ministra de la Presidencia conoce las características y el perfil de cada uno de quienes están en este gobierno ocupando puestos, para ella poder considerar si continúan o no. Pero ciertamente también ella tiene que darle su sello en términos de cuál es su equipo, más allá de las personas con las que ella se entendió bien como ministra de la Presidencia, pero también hay que entender las personas que se habrán sumado durante la campaña de doña Laura Fernández y que tengan expectativas de conformar parte del próximo gobierno. Y no sé si doña Laura tendrá la apertura con otros sectores, hablo del sector empresarial, educativo, ambiental, académico, en fin, de buscar dentro de ellos hombres y mujeres que le pudieran resultar útiles en una gestión tan difícil como es gobernar este país en una coyuntura de altas expectativas, y donde creo que el electorado ha enviado mensajes importantes. Yo creo que quizás hay que terminar de esperar entre esta y la próxima semana que doña Laura, su equipo,
entren con detalle a conocernos el resultado electoral, no desde el punto de vista nada más qué ganaron o en dónde ganaron, sino más bien desde el punto de vista del mensaje, del mandato y cuáles son esas prioridades ciudadanas. Y finalmente entender que tiene que sumar al país. Costa Rica no es nada más, ya hoy no es la presidenta de unos, sino que es la presidenta de todos. Desde esa perspectiva tiene que hacer el ejercicio de gobernar, si no con todos, con la gran parte de ellos, en donde todos y todas sientan que tienen un espacio y donde nadie tenga preocupación en términos de sus derechos como ciudadanos a nivel constitucional, que creo que es un tema que hay que cuidar, hay que tratar de darle más tranquilidad a la ciudadanía. Creo que doña Laura el lunes lo empezó a tratar de hacer, pero hay que continuarlo porque también tenemos aquí señales preocupantes en términos del empleo en empresas importantes en nuestro país que han anunciado despidos importantes. Y creo que este ambiente de incertidumbre, de duda, no ayuda, tanto desde la perspectiva de la ciudadanía como también del empresariado. Entonces, creo que hay que bajar un poquito la intensidad, hay que pensar y hay que empezar a entender que para que Costa Rica avance realmente hay que procurar tener una visión compartida. Y esa visión compartida no inicia y termina desde el Ejecutivo, sino desde los diferentes sectores que conforman este país. Don Alejandro, la política exterior ha sido uno de los puntos que se ha comentado que no ha sido, pues, tal vez el fuerte de este gobierno también. Y usted lo mencionaba ahora, el traspaso de poderes es el evento que continúa, ¿verdad? Es uno de los procesos. ¿Qué podemos esperar para este traspaso? Además, sería una oportunidad para estrechar lazos, es un momento también para acercarse, para tener visibilidad ante otros países. ¿Qué viene para esto y además que podríamos aprovechar para este momento, reforzar esa área que ha estado, pues, de alguna manera, no, como le decía, no ha sido el fuerte? Mire, es muy importante explicar lo siguiente. La política exterior no es una política separada del resto del Estado. La política exterior tiene que reflejar lo mejor que tiene el país y aquellas áreas, no solamente donde puede recibir cooperación y establecer lazos con países soberanos, sino también recibir cooperación y buscar alianzas, especialmente en espacios multilaterales. Entonces, cuando hablamos de política exterior, no hablamos solamente del traspaso como un evento, digamos, decorativo o protocolar. No, encontramos la opción primera y diría de mayor impacto para poder acercar a los principales socios estratégicos del país y establecer un primer punto de diálogo con ellos. Y para eso no es solamente saludarlos a la entrada o a la salida del evento, hay que aprovechar los espacios para poderse reunir en conjunto con ellos, pero también en espacios bilaterales. Entonces creo que efectivamente el tema de la política exterior no solamente es clave de retomar, sino que tenemos que entender que la imagen que nosotros proyectamos tiene que estar bien fundamentada a nivel interno. Por ejemplo, el tema ambiental, el tema de democracia, el tema de derechos humanos, el tema de educación, son elementos que no nacen un poquito para acá, es parte de nuestra historia. Y muchos de los que nos visitan, no solo como turistas, sino como delegados de otros países, incluyendo los observadores que estuvieron el fin de semana, vienen a conocer el caso de Costa Rica. Es muy particular y bastante único. Entonces, ojalá que el traspaso pudiera ser con una transición en términos de pasar la banda de un presidente a una presidenta, que es la segunda vez en nuestra historia. No, que sea aprovechado como esa oportunidad para establecer esos puntos estratégicos en un momento donde hay gran incertidumbre internacional, donde un país como Costa Rica, aunque es pequeñito, tiene una gran influencia internacional en muchos de los temas que yo he mencionado, inclusive generación de energía, por ejemplo, de fuentes renovables, el tema de precisamente la inclusión de mujeres y jóvenes en la política. Entonces, yo creo que hay que aprovechar muy bien esta oportunidad
Y ojalá a esto se sume no solo el Ejecutivo, sino inclusive el Legislativo en términos de la organización del evento y que podamos reforzar la imagen internacional, porque quizás en estos 4 años realmente la promoción de la imagen internacional desde el punto de vista de la política exterior no ha sido la mejor, no se ha fortalecido lo suficiente. Y más allá del tema de inversión extranjera, lo estoy hablando desde el punto de vista de cómo nos posicionamos a nivel internacional. Ese es una enorme oportunidad que tiene doña Laura Fernández, esperemos que la sepa aprovechar y que quien ella vaya a designar en el Ministerio de Relaciones Exteriores realmente sea un valor agregado para el país, para poder que también proyectar a la ciudadanía que esto no se trata de giras presidenciales, algo así como turismo político, no, sino giras presidenciales de trabajo que realmente traen beneficios concretos para la ciudadanía y yo diría en la concreción también de los objetivos de desarrollo nacional. Don Alejandro Barahona, analista político, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis y por supuesto vamos a estar muy pendientes de los siguientes pasos y las siguientes decisiones que se tomen en los próximos días y de cara, por supuesto, a ese traspaso de poderes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Bueno, es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más a nuestra mesa de análisis. Gracias por continuar informándose con nosotros. En este momento tenemos información de última hora que se genera desde la ruta 32, donde el paso permanece cerrado debido a la caída de material en ese sector, específicamente en los kilómetros 27 y 28, por lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes definió el cierre de esta carretera. Será hasta horas de la mañana donde ingresará la maquinaria para hacer las labores de limpieza y poder despejar la vía para el paso de los conductores, y esto se estará informando de manera oportuna cuando vuelva a reabrir el paso por la ruta 32. Reconfirmamos entonces que en este momento no hay paso por esta carretera hacia Limón debido a la caída de material, para tomar vías alternas y estar pendientes de la hora de mañana cuando ya se ha removido el material y puedan abrir de nuevo el paso. Y de información también de última hora que se genera en el sector de Romoser, ahí está nuestro compañero Byron Agüero que tiene los detalles de lo ocurrido. Byron. Nos encontramos en Romoser, donde están ejecutando un operativo los oficiales de Fuerza Pública en conjunto con Policía Municipal y el organismo de investigación judicial para detener a un hombre que es cabecilla de uno de los principales grupos líderes acá en San José, en el gran área metropolitana, y que opera para el tráfico y trasiego de drogas, así como el narcomenudeo. Este hombre además es socio de alias Sobrino, a quien se le detuvo un 29 de enero del 2025 en una atropellada intercepción. Este grupo, que tiene tentáculos en 5 esquinas de Tibás, Guadalupe, Purral, además el sector de Coronado, es una red que se le vincula con diversos homicidios. A este grupo criminal, en esta vivienda en Romoser, se le allanó y se le decomisó dinero en efectivo, también se le decomisaron armas largas, armas cortas, así como diversa cantidad de droga. A este grupo se le vincula por ser quienes operan en el gran área metropolitana y quienes le llevan a todos esos grupos, pequeños grupos criminales, la droga. Es decir, son los que tienen ese contacto de primera mano para trasegar droga. Entonces están en este momento oficiales de Fuerza Pública, Policía Municipal y por supuesto el organismo de investigación judicial realizando las diligencias que empezaron aproximadamente cerca de las 4:30 de la tarde, y a eso de las 6 de la tarde ingresaron y siguen realizando las diligencias en este momento para investigar, recopilar la evidencia y todo el material importante. Cerraron un perímetro de aproximadamente 50 metros para ejecutar todo el operativo, para evitar que personas pasen por este sector y poder recapitular, recolectar todos los indicios que tengan, así como la droga, el dinero en efectivo, las armas y todo con lo que se le vincula a este grupo criminal, uno de los principales grupos que operan en el gran área metropolitana, como repito, en Tibás, Guadalupe, en Coronado y demás sectores donde llevan la droga y son quienes comercializan con esos pequeños vendedores. Este hombre, que es de apellido Salmerón, se le detuvo y después de que se ejecute el allanamiento se llevará al Ministerio Público para que se le realicen las diligencias correspondientes. Es socio de alias Sobrino, a quien se le detuvo en 2025, uno de los principales cabecillas del gran área metropolitana junto a Salmerón.
Gracias. El Laboratorio de Investigación en Robots Autónomos y Sistemas Cognitivos de la Universidad de Costa Rica creó un robot capaz de apoyar e interactuar con el ser humano. Desde el 2012, el laboratorio trabajó en el diseño de un robot humanoide capaz de desarrollarse en ambientes cotidianos o procesos industriales. El proceso se enfocó en la creación de hardware especializado para las tareas cotidianas y un software que le permita interactuar con los humanos. Lo que pueden ver aquí es el robot humanoide del Arcos Lab. Es un robot que ayuda a las personas en tareas cotidianas. Tiene la capacidad de mover las ruedas, como pudieron ver, el torso, las manos, los brazos, como están viendo. Tiene capacidad de expresar emociones, como en este momento que está feliz. Mucha atención, 65,000 vecinos de Santa Ana y Escazú estarán sin agua por al menos 24 horas. Esta fuga en Santa Ana es el motivo por el que 65,000 personas estarán sin agua por al menos 24 horas. La ruptura de una tubería en Santa Ana Centro, en el sector de Calle Lajas, durante la ampliación a 2 carriles de un puente en la zona, es el motivo de esta afectación. Pues la afectación honestamente ha sido un poco más de ruido, pero en general creo que lo hemos manejado bien. No avisaron nada, la verdad, a mí me tomó por sorpresa. Los vecinos de la zona deberán abastecerse a través de cisternas durante las próximas horas en Santa Ana y Escazú, informó el AIA. En este punto específicamente tenemos el agravante que la tubería pasa debajo del lecho del río. Se va a tener que hacer una excavación y demoler toda la estructura que soporta la tubería. La institución hace un llamado a la población a estar pendiente de las redes sociales oficiales para actualizarse y conocer el estado del servicio. Bueno, en este momento estamos recibiendo información de último minuto que nos llega de parte de Acueductos y Alcantarillados, donde nos indican que la ruptura del tubo principal todavía está afectando este sector. Por lo tanto, están trabajando para restablecer el servicio y esto podría tardar hasta el sábado en horas de la madrugada. Por lo tanto, estarán trabajando con camiones cisterna para poder atender a la población que tenga requerimiento de agua para estos días. Repetimos, entonces, este sistema con problemas de agua para estos sectores de Escazú y Santa Ana podría extenderse 36 horas, es decir, hasta el sábado, hasta horas de la madrugada podrían tener problemas con el servicio. Continuamos con otras informaciones que son de buenas noticias para los conductores de vehículos eléctricos para este primer trimestre del año. Debido a la alta demanda de cargadores rápidos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pondrá en funcionamiento 5 nuevos sistemas de carga. Los nuevos cargadores se instalarán en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como en Tibás, Guadalupe y Paso Ancho, donde se sustituirán los ya existentes. Además, en Coronado se ubicará un nuevo punto de recarga ubicado 200 metros norte del Templo Católico. Nosotros tenemos ya datos de dónde son los clientes que realizan las recargas con nosotros, entonces buscamos cercanía a donde tenemos mayor cantidad de clientes, pero también pues vamos cubriendo lugares donde ahorita no tenemos cargadores rápidos con el objetivo de que se siga incentivando la adquisición de vehículos eléctricos y que nuestros usuarios tengan la tranquilidad de tener un centro de carga de respaldo cerca. Y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz anunció suspensiones de electricidad programadas en diferentes sectores para este fin de semana. Las fechas de los cortes del servicio de electricidad están programadas del 6 al 8 de febrero, según la institución. Estos son los sectores que se verán afectados. Específicamente son San Pedro, Mora, Desamparados, Curridabat y Atillo. Para ver los horarios y zonas de afectación puede visitar la página web de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y cada 30 minutos se reportan al menos 8 accidentes laborales en Costa Rica, según datos del Instituto Nacional de Seguros. Durante el 2025, la aseguradora estatal recibió más de 139,000 avisos por parte de patronos. La mayoría de estos accidentes los sufrieron peones agrícolas, vendedores de comercios, oficiales y operarios. Las actividades económicas que presentaron mayor incidencia fueron administración pública, comercio y agricultura. Los hombres fueron quienes presentaron más accidentes laborales durante el último año. Cerca del 80% fueron recibidos por medio del sistema RT Virtual, una herramienta que el INSS ha dispuesto para que todos los patronos puedan realizar tanto el reporte de avisos de accidente como de planillas de una manera ágil, fácil y segura desde su centro de trabajo.
Y el Caribe registra temperaturas poco comunes y oleaje extremo por los empujes fríos. Bajas temperaturas, fuertes vientos y hasta lluvias. Es lo que reportan vecinos del Caribe producto de los empujes fríos que azotan esta semana al país. Las condiciones climatológicas también ocasionan oleaje extremo, lo que provoca un retiro significativo de arena en varias playas, con afectaciones directas a infraestructuras ubicadas en zonas cercanas al mar. El evento que estamos observando esta semana es producto de un empuje frío que ha entrado al país. Este evento ha retirado arena y ha acercado la línea de costa a la infraestructura como caminos, puentes y infraestructura turística colocada sobre la zona. En la zona se registran temperaturas entre los 19 y 21 grados, algo no muy común en la región del Caribe. El Instituto Meteorológico Nacional informó que para este viernes se esperan condiciones ventosas. Este empuje frío 14 estará afectando al país durante el fin de semana e incluso ya empezaría a debilitarse los primeros días de la semana que viene. Los 2 días que se espera que sean más intensos respecto a viento y a precipitaciones, así como en la caída de las temperaturas, que son los principales efectos que nos generan estos sistemas cuando llegan al país, se darían durante viernes y sábado. Las autoridades seguirán en monitoreo constante para vigilar las afectaciones por el clima. Y un bebé de 1 año de edad y de nacionalidad panameña falleció este jueves por la tarde en la clínica de Tarrazú, según informó el organismo de investigación judicial. Según las autoridades, sus padres trasladaron al bebé hasta el centro médico porque aparentemente presentaba una alergia en la piel, pero momentos después falleció. El OIJ detuvo al padre de la menor de apellido Abrego y a la madre de apellido Santos. El juzgado penal especializado en delincuencia organizada impuso 6 meses de prisión preventiva a un hombre de apellidos Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, según confirmaron fuentes judiciales a Grupo Extra. Álvarez figuraba entre los 3 costarricenses con solicitud de extradición. No obstante, el Tribunal de Apelación rechazó enviarlo al extranjero y ordenó que el proceso penal se lleve a cabo en Costa Rica. La decisión se adoptó por mayoría con voto salvado de una jueza tras determinar que los hechos atribuidos al imputado ocurrieron antes de la reforma constitucional que habilitó la extradición de ciudadanos costarricenses. Y este jueves a eso de las 11 de la noche llegará a Puerto Golfito una embarcación con droga procedente de aguas del Pacífico que se cruzó este miércoles con un pesquero que transportaba las tulas desde Isla del Coco. La embarcación interceptora encontró la droga atada a una radioboya satelital mientras estaba en la isla por motivos de las elecciones nacionales. En esta misma embarcación llegarán 3 costarricenses quienes fueron detenidos por transportar la droga. Y el Ministerio de Seguridad Pública incautó más de 274.000 unidades de pólvora entre noviembre del 2025 y enero de este año. El operativo para decomisar estos productos se desarrolló principalmente en las zonas fronterizas del país. El uso de esta pólvora suele generar quemaduras principalmente en niños durante las celebraciones de fin de año y principio de año. Las descalificaciones constantes, el control sobre la forma de vestir, maquillarse, las amistades o el uso del teléfono, así como las amenazas, constituyen violencia y en muchos casos delitos sancionados por la ley. El Ministerio Público indicó que muchas víctimas no identificadas en estas conductas como violencia en las primeras etapas o no entorno agresivo a denunciar a tiempo. Y a pocos días del inicio del curso lectivo, el Ministerio de Educación dio las pautas para este año. Cambios clave marcarán el regreso a clases 2026, tanto en escuelas como en colegios públicos. A solo 18 días del curso lectivo 2026, más de 946.000 estudiantes de escuelas y colegios públicos regresarán a las aulas en un año típico, marcado por una serie de cambios anunciados por el Ministerio de Educación Pública que padres y madres y encargados deben tomar en cuenta. Pero lo que quiero decir es que todos han estado sustentados en un análisis, una revisión técnica y científica, buscando siempre mejorar la calidad de la educación. Y hay varios cambios. Cambios para el estudiante vienen muchos, desde la apariencia, temas de conducta, pero también temas de macroevaluación. Parte de estos cambios específicos son los siguientes. El nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta elimina el sistema de arrastre de materias, por lo que si un estudiante reprueba una asignatura deberá repetir el año, así como los cambios en macroevaluación y la conducta.
Tal vez en el tema de la macroevaluación lo más importante es que volvemos a pruebas individualizadas, pruebas más robustas, que estamos seguros que nos va a dar información suficiente para la toma de decisiones y mejorar cada vez más la calidad de la educación. Lo segundo es la incorporación de la prueba de escritura. Ya hicimos un piloto el año pasado, este año es masivo con eso, con un objetivo muy claro, y es que la escritura es fundamental en el proceso educativo. Además de lo anterior, entrará en vigencia una nueva normativa interna para regular la presentación personal del estudiantado. Esta establece restricciones como el uso de barba o bigote muy abundantes, la realización de nuevos tatuajes, el uso de tintes en el cabello y maquillaje, entre otros aspectos. Asimismo, se contempla la revisión de bolsos con el objetivo de reforzar la seguridad de los centros educativos, así como la limitación del uso de teléfonos celulares dentro de las aulas. San Carlos comienza a ganar terreno en la industria con la apertura de la primera zona franca especializada fuera de la gran área metropolitana. El proyecto busca atraer inversión y empleo calificado desde la zona norte. San Carlos dejó de ser solo una zona agrícola y turística para entrar de lleno en la industria especializada. En Ciudad Quesada abrió Norte Free Zone Park, el primer parque de zona franca fuera de la GAM, diseñado para atraer inversión, empleo técnico y nuevas oportunidades para el talento local. El parque empresarial ya suma compañías operando y prepara la llegada de una empresa del sector aeroespacial, marcando un nuevo capítulo en el desarrollo económico regional. Esta empresa se encarga de la construcción o la manufactura de features o diferentes piezas o instrumentos que llevan máquinas de este tipo de industria. Efectivamente es el primer parque de zona franca especializado en inversiones fuera del gran área metropolitana. El complejo ya registra 4 empresas operando y al menos 9 más aún en proceso. La apuesta es descentralizar la economía y crear puestos calificados para profesionales que antes debían trasladarse al Valle Central para encontrar trabajo. El hecho de que en San Carlos se instalen empresas los puede poner en una mejor condición para que talento humano decida quedarse en San Carlos. El parque también abre espacio a sectores como agroindustria avanzada, turismo y hospitalidad con enfoque en valor agregado, servicios corporativos y operaciones híbridas, así como iniciativas de innovación tecnológica. Con esta nueva etapa, San Carlos empieza a consolidarse como un polo estratégico de inversión fuera del Valle Central. Casi $3 millones es lo que destinaría el INA y Procomer para fortalecer el programa de desarrollo de talento humano para empresas en la zona franca. El objetivo es ampliar la cobertura de los cursos destinados a enfrentar los desafíos que demanda el mercado nacional e internacional y asegurar la competitividad del país a largo plazo. En el 2025 se formaron más de 5.000 costarricenses. El programa se desarrolla junto con la promotora de comercio exterior y se enfoca en atender la formación de colaboradores actuales o en proceso de contratación. Esta alianza nos permite responder con mayor rapidez a las necesidades de las empresas acerca de formación para su personal. Los recursos nos permiten fortalecer el trabajo que ha venido realizando desde hace ya mucho tiempo el INA, complementándolo con una demanda especializada de cursos que requieren las empresas para formar personal que pueda adaptarse mejor a sus necesidades y con esto generar un mayor empleo. Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.